te mueves, Señor, porque sigues obrando en cada uno de nosotros, Dios, y te agradecemos que hasta el día de hoy lo hagas. Te agradecemos que te sigues moviendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Puedes tomar tu lugar. Los niños, mientras van saliendo, damos muchas gracias a Dios que tenemos la oportunidad de celebrar el nombre de Dios ahora en comunidad. Estamos sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y mientras van saliendo los niños, quisiera presentarles el día de hoy a un amigo mío, pastor también de nuestras iglesias, Iglesia Metodista Libre. Estuvo en Hermosillo por ¿cuántos años? 15 años. 17 y 16 años. Lo que más o menos yo tengo aquí en Tijuana, 16 años. Y damos muchas gracias a Dios. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Esteban. Esteban fue mi primer maestro de piano. Fue mi primer maestro de piano. Nos conocemos me conoce desde chico. Somos de la generación prácticamente. Y damos muchas gracias a Dios. También nos acompaña Cristina, su esposa. También nos conocemos de muchos años atrás. Desde el kinder nos conocemos, yo creo, más o menos, ¿verdad? Y también nos acompaña su mamá, hermana Ángeles. Gracias a Dios por sus vidas. Le vamos a dar lugar a los dos en este momento. Esteban nos comparte la palabra el día de hoy, pero ahorita nos saludan Esteban y Cristina. Así es que le damos la bienvenida a los dos y damos muchas gracias a Dios por eso. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Nosotros venimos bien contentos, mi esposo y yo, de poder, de que el pastor Ángel nos dé la oportunidad de estar aquí. Y pues varios de ustedes los conocemos, varias caritas, mi esposo más, ahorita él llegó, mire, sin el Google Maps, él llegó solito, ya sabía cómo llegar aquí. Me decía, yo fui a esta escuela, yo fui para acá, entonces él pues conoce muy bien este barrio de aquí, ¿verdad? Así que estamos muy contentos de estar aquí. Y antes de que comparta mi esposo, queremos compartirles qué es lo que hacemos nosotros para que estén orando por lo que estamos haciendo. Sí, bueno, yo estuve en segundo y tercero de primaria aquí en la primaria Independencia, ¿sí? Con Edgar y Joel, mi hermano. Así es que buenos tiempos y muy bonitos tiempos. Sí, muy contentos y agradecidos, de verdad, somos honrados por poder estar aquí. Este lugar lo respetamos tanto en cualquier lugar donde estamos. Cuando nos invitan lo hacemos con toda humildad, reconociendo que Dios es el que habla, ¿verdad? Y su Espíritu Santo. Desde hace algunos años, quizás 2 años, estamos trabajando con la Iglesia Metodista Libre en América Latina. Y básicamente desde hace 2 años empezamos tratando de fortalecer, crear, entrenar, donde no hay grupos de jóvenes y adolescentes en las iglesias, localidades, ciudades o países. Entonces así empezamos ayudando, entrenando, aconsejando, dando herramientas. Y bueno, en el paso de los años hemos hecho algunas cosas más, como hermanos que yo quiero pertenecer a la Iglesia Metodista Libre, que tienen iglesias, pero ¿cómo le hacemos? Y Cris ha estado con ellos en la administración. Y bueno, específicamente hace algunos meses empezamos como a los líderes laicos que quieren llegar a su ordenación. Los que conocen un poco de ello, bueno, el pastor se prepara hasta llegar a su ordenación. Nosotros le llamamos como presbíteros y estamos apoyando en algunos países para que ellos puedan crecer y desarrollar. En pocas palabras es como capacitación, es más sencillo, ¿verdad? Capacitación para líderes, nuevos líderes. Y bueno, hace ya algunos meses, 2 quizás, estamos liderando la Iglesia Metodista Libre en El Salvador. En el distrito de Soyapango hay una región que estaba inundada de maras. Gracias a Dios han cambiado un poco las cosas. Y bueno, estamos tratando de ayudar al distrito, al pastor y a sus líderes que están en el país de El Salvador, en San Salvador, en la ciudad de San Salvador. Y les pedimos sus oraciones. Luego quizás van a escuchar más. Estamos invitando a grupos a corto plazo para que vayan a El Salvador con nosotros. Tenemos ya alguna gente que quiere ir. Tenemos la siguiente fecha que podemos recibir un grupo en diciembre, los primeros días de diciembre. Así es que si usted se anima, quiere servir,
5,500 usted llega redondo desde aquí, Tijuana, El Salvador y de vuelta. Está fácil lo que les cuesta un boleto a Culiacán, al DF. Allá tiene hospedaje gratuito. Bueno, eso usted puede saber más a través del Pastor Ángel. Es decir, estamos muy contentos y emocionados de poder servir a Dios donde quiera que Él nos manda. Así es, y nosotros queremos decirle que nosotros, Esteban y yo, somos misioneros para la Iglesia Metodista Libre y estamos para servirlos a ustedes. Queremos que ustedes sean parte de lo que está pasando, porque casi no se ve misioneros latinos que salgan para latinos, ¿verdad? Casi siempre son misioneros de Estados Unidos los que salen. Pero ahora misionero es un movimiento que están haciendo en la IML, movimiento de latinos misioneros que salgan para la gente latina. Así que es lo que estamos haciendo mi esposo y yo para El Salvador y para Guatemala. Así que oren por nosotros. Nosotros ya salimos este próximo jueves, nos vamos 10 días para el movimiento Jumeli, que Jumeli nació en el corazón de Ángel, ¿verdad? Si no me equivoco, Ángel. Y ya después nosotros lo copiamos y ya lo tiene toda América Latina. Lo clonamos. Así que ya Jumeli está para toda América Latina. Y el 9 de septiembre salimos para El Salvador ya algunos días. Entonces, oren por nosotros, recuérdenos cuando vean esta página por ahí, que nosotros siempre la andamos compartiendo, mi esposo y yo. Usted también ayúdenos a compartir, pero sobre todo ayúdenos a orar. Estén orando por nosotros, sean parte. Recuerde que la Iglesia Metodista Libre participa con Dios en la restauración de Latinoamérica y todo empieza desde tu casa, desde tu barrio, donde tú estás. Así que lo están haciendo muy bien aquí en Colonia Independencia y bueno, nosotros también desde donde estamos y ahora a donde vamos a ir. Así que muchas gracias, Iglesia, por recibirnos y yo le dejo el lugar a mi esposo porque él tiene mucho que compartirles. Gracias, amor. Sí, gracias a ti. Entramos a su palabra, ¿le parece? ¿Está bien? ¿No tiene sueño? ¿Desayunó? ¿Está en calma los siguientes 30 o 40 minutos? Que el Señor Jesucristo nos dé toda la concentración, lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nosotros esta mañana. Yo le pido que me acompañen por favor al libro de Primera de Juan. Usted puede estar sentado, no hay ningún problema. El libro de Primera de Juan, allá casi al finalizar el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Esta preciosa carta, el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Déjeme iniciar con este pasaje. Bueno, si usted reconoce este pasaje, es un pasaje para muchos muy conocido, muy leído, pero tiene todo un contexto del cual el apóstol Juan nos está escribiendo, nos está llevando a este pasaje. De hecho, este pasaje es clave. Para mí es uno de los pasajes que yo le digo que me aterriza, no sé si me entiende con eso. Es que Dios, si quiero, si anhelo, si deseo y te amo, y siempre vienen mis palabras, ¿me amas? Sí, guarda mis mandamientos. Y sigo, ¿no? En mi vida, en mi transcurrir, normalmente en los últimos días he estado charlando directamente con el Señor, tratando de responder algunas dudas de esta transición que estamos llevando y eso. Y es que Padre, sí, y siempre mis palabras suenan, quizás a usted les es muy familiar, es que yo te amo. Y siempre el Señor me hace, pum, me para y me aterriza. ¿Me amas? Sí. Guarda mis mandamientos. Obedéceme. Y esta carta, quizás ya la tienen en pantalla, es sencilla de poder leerlo. De hecho, el apóstol Juan nos lleva muy fácil y directo el por qué escribe esta carta. Él lo dice, hijitos míos, en Reina Valera, usted tiene NTV ahí, hijitos míos, dice, o mis queridos hijos, les escribo estas cosas, o les escribo esta carta, o esto os escribo. Así es que el apóstol Juan ya nos dice directo y sin escalas para qué nos está escribiendo. Usted no tiene que ir a un seminario teológicamente. El por qué el capítulo 2, sencillo, fácil, como me gusta leer algunos pasajes. Y él dice, esto los escribo para que no pequéis, para que dejen de pecar, para que no pequen, en diferentes versiones. Así es que de inicio, si usted empieza a leer este pasaje, usted ya como que se aterriza. Muy bien, apóstol Juan. Ya me estás diciendo por qué escribiste los siguientes versículos. Así es que aquí en adelante yo ya estoy parado sobre los pies para que no me vaya a tumbar alguna pedrada que me estás tirando en este pasaje. Y así yo ya sé el por qué me estás escribiendo. Pero el apóstol Juan, tan característico
como lo conocemos, este apóstol, parte de los hijos del trueno, Boanerges, pero caracterizado por el amor, ¿cierto? Si usted ha leído un poco más de él nos muestra con palabras de amor y de gracia las siguientes palabras y nos da opciones viables. Estoy parafraseando, mientras usted ve, usted lo puede tener en su Biblia. Si alguno hubiere pecado, pero si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, ¿cierto? Amén, por ello. Así es que basándonos en eso, y usted, si está leyendo conmigo este pasaje que dice así: Él es la propiciación por nuestros pecados, y quiere decir que Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Sigo avanzando un poquito más mientras usted está leyendo. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así es que cuando también yo estoy diciéndole: Dios, es que si te amo, ¿me amas? Yo digo, leo y ay, no vaya a ser que esté de mentiroso con Dios y cara a cara no tengo nada que ocultarle. Así que este pasaje es muy básico y me trae a colación porque es un pasaje que personas en la historia de la iglesia de Cristo, y no le estoy hablando solamente de la palabra de Dios, sino 1, 2 o 3 siglos, inclusive de nuestros fundadores del movimiento metodista libre, ellos remarcaban en algunos sermones que ellos tienen, principalmente Carlos y Juan Wesley, que hoy le voy a hablar un poco de ellos, remarcan un poco este pasaje, porque finaliza así hasta el versículo 6, en el primer párrafo de este capítulo 2, en Reina Valera, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, que quiere decir lo obedece, ¿cierto? No es como que él guarda su palabra y pum, y ya me la embolsé, ¿no? El que obedece su palabra, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso es para otra predicación, pero perfeccionado tiene una connotación con madurez, ¿cierto? Sí, nosotros creemos como iglesia de Cristo que nosotros podemos llegar a la perfección cristiana. Eso no significa que seamos robots, significa que podemos llegar a la santidad cristiana, que esa es una de nuestras líneas o nuestras bases como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia de Cristo. Y finaliza el versículo 6: así es que como sabemos que vivimos en Él, los que dicen que viven en Dios, aquí viene la palabra central, deben de vivir como Jesús vivió. Oh, la pedrada está fuerte para mí, ¿cierto? Le digo, ahora sí me capta que cuando yo leo los primeros 6 versículos, esto me aterriza. Porque, ok, me ama, sí, ok, pero no seas mentiroso. Me ama, sí, guarda mis mandamientos, sí. Me ama, sí, entonces vive como yo viví, ¿cierto? Detectamos algunas palabras encontradas en este párrafo. Por supuesto que el apóstol Juan sigue hablando bastante, pero yo solo me voy a enfocar en este pasaje. Permítame hacer una oración. Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias por esta mañana, Padre. Como siempre, Dios, tu palabra es la absoluta verdad. Y esta mañana, Señor, con toda reverencia, respeto, Señor, te doy la gloria y la honra, Padre. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo quite toda distracción por los siguientes minutos. Tenemos tantas cosas que pensar. Algunos de nosotros llegamos al domingo extasiados del trabajo, de la vida cotidiana, de los afanes de la vida. Llegamos el domingo y lo último que queremos es no pensar en nada. Pero, Señor, tu Espíritu Santo inunde nuestras mentes esta mañana y háblanos conforme tengas que hablarnos a cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Déjeme introducirle un poco de ello. Quizás usted ha escuchado hablar sobre Juan Wesley o Carlos Wesley, muy probablemente, si usted tiene mucho tiempo en la iglesia metodista libre, ya sabe mucho de él. Pero déjeme seguir este ejemplo, porque la vida de los Wesley, específicamente de Carlos y de Juan, fue una vida un poco de carencia, se puede decir. Pero la historia de ellos, por lo menos en todas las narrativas que nos cuentan la historia de los Wesley, fueron personas carentes económicamente, pero aún así de padres esforzados. Si eso les suena familiar, no hay dinero, pero sus padres esforzados que recibieron las mejores educaciones. Tan mejores educaciones que en el currículum de estos personajes, maestros de artes, maestros de filosofía, universidades de Oxford, por muchos años ellos fueron preparados. Inclusive Juan Wesley, pastor ordenado en la iglesia anglicana. Así es que tenemos
a esta familia Wesley, hablando de los 1700 específicamente, personas muy estudiadas, personas muy dedicadas, muy desenvueltas en el mundo. Pero de acuerdo a quienes narran la historia, hablando de Juan Wesley, yo voy a leer textualmente, quienes narran la historia, dicen que después de 35 años de Juan Wesley, de una búsqueda de Dios, y dice un historiador, y frustración, por lo menos nos hace pensar que Juan Wesley, dedicado a servir a Dios, dedicado a servir en su contexto universitario, como pastor anglicano en el país o en la nación de Inglaterra, después de 35 años de hacerlo, había una búsqueda de buscar Dios, hacia dónde, lléname, pero también había una frustración. La historia es muy larga, pero necesito irla resumiendo poquito a poquito. Pero él tiene un encuentro en un barco con los moravos, si no me equivoco, y están a punto de ahogarse, y a estas personas los ve como si no pasara nada y estuvieran gozosos, porque sí lo estaban, pero él no se sentía gozoso, él se sentía con miedo, quizás con vergüenza. Y lo que nos pasa a algunos de nosotros cuando vemos la vida cristiana de otros, dicen, bueno, ¿cómo le haces tú para vivir la vida cristiana? Yo quiero esa vida cristiana que tú tienes. Así es que él fue lo que observó en estas personas y él dice, yo quiero lo que tienen ellos, porque su alma anhelaba más, profundizar más con Cristo. Ahí hay un parteaguas en esta sencilla historia de este iniciador del movimiento metodista libre, porque el parteaguas marca que él empieza a proclamar el mensaje de Dios, a servir con lo que él tenía en sus manos, dones, talentos, habilidades, no solamente en su país, sino lo primero que él pensó es agarramos un barco y nos vamos a las colonias americanas en Estados Unidos, y así es como se crea o inicia este movimiento. Y bueno, esto no es una clase de metodismo libre, pero básicamente Juan Wesley pues era metódico, era un señor joven de hábitos, era una persona que mantenía una buena administración. Quizás algunos en tono de burla le decían que era un metódico, otros lo mencionaban que él sí era un metódico, así es que a raíz de ello nos llamamos metodistas. Es que pastor, pum, palomita, ya todos sabemos si a alguien no se le había olvidado por qué éramos metodistas, ¿no? Cierto. Pero lo interesante de ello, independientemente del movimiento que él fundó, en el cual usted y yo estamos hoy, siglos después, es que alguien que tuvo un parteaguas en su vida, que se dio cuenta que todo lo que hacía para Dios, o lo que él quería para Dios, estaba un poco frustrado porque no había encontrado esa plenitud o esa llenura. Y quizás vuelvo al inicio de este mensaje, algunas preguntas que a veces nos hacemos. Dios, es que aquí ando, Padre, es que te amo, pero no sé qué camino seguir y siento como que un vacío. Yo le he predicado antes, ¿no? Y es que la vida cristiana es tan difícil. Y a veces nos ven, no, pues si tú eres cristiano, ¿para qué yo soy cristiano? No, porque la vida cristiana es tan difícil, pero el Señor Jesús en medio de las dificultades, Él nos llena, ¿cierto? Él nos llena. Así es que esa llenura, cuando uno recuerda que Él nos llena, viene nuestro espíritu, nuestro cuerpo a descansar en Él. Así que Juan Wesley lo que hizo es que empezó de manera positiva a afectar el mundo, a servir a Dios de tiempo completo. La historia es muy extensa, usted puede leer de la mamá de ellos, como en la cocina, no solamente tiene un sencillo culto, sino que llena su cocina y llena muchísima gente. Ahora, ¿por qué inicio con esa historia? Porque cuando inicia este movimiento, el movimiento de juntarse y reunirse y servir a Dios, empezaron en grupos pequeños, ahora le llamamos células, grupos en casa, como usted le llame ahora, sino que empezaron a compartir sus experiencias mutuas, ¿cierto? Es decir, empezaron a dar testimonios. Si alguien tiene una duda por qué nosotros heredamos disponer un tiempo para dar testimonios, es porque desde Hechos 2,
Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva siempre compartía sus experiencias. Fíjate que me fue así y así estuve, así el Señor me habló y a través de esta prueba, a través de esta circunstancia gozosa, Dios me está hablando o Dios me enseñó. Siempre nos hemos compartido las experiencias cristianas. Eso sucede que se empezó a unir más la gente, empezó a crecer y por supuesto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasa cuando una iglesia crece? Cuando una familia crece, usted le pone 2, 3 cuartos a su casa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un templo no cabe la gente o cuando en una casa no cabe la gente? Bueno, pues se extiende el templo y eso es normal y de hecho eso es precioso. Bueno, yo conocí este templo desde de niño, 7, 6 años y ahora que lo vemos renovado y uno se alegra, ¿cierto? Porque esto es un indicador en el crecimiento de que gente quiere estar en este lugar para aprender de Dios, para conocer de Dios. ¿Me sigue con ello? Así es que eso hasta cierto punto siempre ha sido parte de la norma. Pero hay algo que se distinguía en los 1700 cuando empezó a crecer la iglesia, que había dos cosas: había sencillez de corazón y había mucha participación de los creyentes en las reuniones. Y ahorita vimos a 2 niñas recogiendo la ofrenda, Efraín dio una oración antes de los muchachos aquí cantando, la que nos recibió en la entrada, no sé si se estaba dando clases, el que está viendo la pantalla, el que sirvió el café. Es decir, eso siempre ha existido, porque esas son las características de una preciosa familia. Así es que los dos personajes de Wesley, quizás más Carlos, empieza a componer himnos y se empiezan a crear himnos, empezaron a cantar himnos. Bueno, esos himnos nos llegaron, se han olvidado un poquito, pero nos llegaron, los conocimos y crearon herencia preciosa. Cuando un grupo se empezaba a reunir a través de los himnos, cantaban y bueno, llegaron los instrumentos de vez en vez de acuerdo al contexto, ¿no? Algunas de las veces, por supuesto que la historia nos dice que no solamente se reunían para adorar a Dios, sino también tocaban y se entretenía la gente, ¿no? Digo, esa es parte que nos gusta la música, nos gusta la letra y la gente se entretenía, se sentaba, lo traían y después se le hablaba del mensaje de Dios. Hasta ahí, en esta parte de ese precioso testimonio, abundaba mucho las reuniones en campos, las reuniones al aire libre, las reuniones campestres, las reuniones de gente a caballo, de gente que por supuesto no tenía otra más que reunirse desde donde venía, juntarse en un lugar al aire libre y escuchaban. Crece y empiezan a formarse templos y las iglesias que han sido de mucha bendición. Mi punto no es este. El punto está, y creo que usted lo ve en pantalla, el punto está que cuando la iglesia crece y empiezan todos a servir, bueno, ahora ¿cómo generamos fondos? Pregunta que se ha hecho quizás en la junta administrativa de esta iglesia. Bueno, ¿cómo generamos fondos? Y a ellos se les ocurrió una magnífica idea que era de alquilar todos los asientos con buena intención, pues para que alguien aportara y abonara, ¿no? Quizás no es tan mala idea, porque si usted ha ido a un concierto cristiano, son las mismas prácticas. ¿Por qué cobran? Porque se necesita ese fondo, ¿cierto? El punto está que como empezaron a cobrar y los ricos se iban apoderando de ese ministerio, pues los pobres no tenían acceso a pagar o alquilar un sencillo asiento. Así es que viene uno de nuestros amigos que está en medio y él dice: oh, esto no puede ser posible, estamos excluyendo a los pobres, estamos excluyendo a la gente necesitada, ellos no tienen cómo alquilar un asiento. Así es que le dice: bueno, esto tiene que estar gratis, aquí no tiene que haber ningún cobro, que ahora nosotros lo entendemos como libres. Quizás ahora yo sé que somos libres en el Señor Jesucristo, libres en Dios, pero inicia porque era gratis, porque ya no se alquilaban los asientos. Así es que yo tratando de llevarlo, por lo menos en esa introducción, a un punto. No se preocupen si sudo, yo siempre sudo, lo heredé de mi padre, así es que no hay ningún problema. Y tengo mi pañuelo, yo ya estoy entrenado en ello, ¿no? Gracias por hacerlo. No solamente por una sencilla administración creció la iglesia. Qué bueno que seamos buenos administradores. De hecho, quienes nos conocen, nuestros colegas bautistas, nazarenos y demás, nos conocen. Tenemos buena fama de ser buenos administradores. Pero no solo se ha tratado de ser buenos administradores. Se ha tratado de llevar el evangelio
aquel que lo necesita. Y a partir de ahí se crean algunas palabras o conceptos que ahorita voy para allá. Palabras como avivamientos, santidad, que tenemos un valor, santidad vivificante, brotante, testimonio de gente restaurada. Muchas palabras surgen a través de hijos de Dios que se ponen en las manos de Dios para servir, para misionar, para evangelizar, para hablar, para no quedarse callado de lo que sucede, de lo que sucedió, en sus vidas pasadas. Ahora, hay algo interesante, siguiente por favor, porque en el mensaje, cuando la iglesia cristiana empezó a servir, empezó a crecer. La iglesia cristiana empezó a crecer y a conocerse. Hablando de la Metodista Libre, claro, si me está siguiendo esta mañana, y que llegan al país de Estados Unidos, hay un mensaje que está repitiéndose mucho, y es un mensaje donde se habla de la gracia de Dios, y usted lo ve en pantalla, que quizás también es parte de lo que quizás usted ha escuchado antes. Pero yo lo traigo a colación esta mañana, porque una antes, no es este mensaje, más adelante. Bueno, a lo mejor no te lo puse ahí. Bueno, está bien, no te preocupes. Yo a veces los distraigo, los que están viendo la pantalla. Tú dale ahí, me vas siguiendo, así que no hay problema por ello. Empezaron a hablar mensajes directos, pero se toparon con que también había contracultura. Había olas contrarias. Reconozco que la ciudad de Tijuana tiene algunas olas contrarias. Si usted es de Tijuana o viene aquí o tiene años aquí, hay algunas cosas con las que batallan los hijos de Dios para llevar el evangelio. Quizás no tienen que responderme, pero entiendo que hay factores sociales que están fuertes o contracorrientes que están fuertes. Y esos factores contracorrientes a veces hace como que la iglesia cristiana esté batallando un poco más para llevar el evangelio. Siempre ha existido. Regresando a la historia inicial, con los Wesley existió, en 1800 existió, cada siglo ha existido, en cada ciudad, en cada pueblo, siempre ha existido contracorrientes que buscan detener o quizás nos hacen más difícil llevar el mensaje de Cristo a quienes necesitan conocerle, ¿sí? De la ciudad donde estábamos en los últimos 17 años, enfrente de la iglesia, por lo menos reconocíamos 3 lugares donde había venta de cristal, esa es la droga, y eso nos complicaba un poquito. En la iglesia yo tenía detectado que en una carpintería, en una esquina donde vendían fruta, no de la que conocemos, sino unos jóvenes que vendían fruta en la calle, y otros atrás a media cuadra, ¿no? Así es que entendíamos que sobre eso era una problemática para la iglesia local donde estábamos. ¿Qué ocasionaba eso? Que tuviéramos mucha gente deambulando en la calle, o por lo menos gente que aparentaba estar bien pero estaba drogada, y también nos llevaba a que robaran a la iglesia constantemente, porque obviamente en busca de un bienestar económico. Y de las cosas que el Señor nos llevó a hacer es que hay que conocerlos. Hay que buscar la forma de llevar la contracultura, porque aquí estos chavos nos van a dejar vacía en la iglesia. Y aunque nosotros en 17 años nos metieron a robar a la casa, 2 veces nosotros estando ahí, o 3 veces, no recuerdo, pero la iglesia tenía testimonio de 20 años que se metían a robar y vaciaban toda la iglesia, y vaciaban la casa y era un poco peligroso. Voy con esto porque donde quiera que nos topamos y nos encontramos un templo en la iglesia de Cristo, una campaña evangelizar, donde quiera que usted va y reconoce que hay necesidad y usted se pone a trabajar como hijo de Dios, siempre nos topamos con contraculturas, con contracorrientes. Ahora, eso que usted ve en pantalla yo solamente puse 10 de cosas que suceden hoy mismo. Y vamos a aterrizarlo a Tijuana, porque sucede en muchas partes. Pero es interesante, quizás usted reconoce algunas cosas que usted está leyendo en pantalla. Pero es interesante en el punto negativo, porque estas filosofías o contracorrientes de la cultura contemporánea o de la cultura popular
han hecho que la iglesia mengüe, se distraiga, se entibiece o se ponga tibia o se diluya, y que el mensaje de Cristo no avance con la fuerza a través de los hijos de Dios, porque si no hay una preparación, si no hay una buena base, si no hay tiempo dedicado a la palabra de Dios, la iglesia de Cristo está siendo derrumbada o entibiada o enfriada por toda la cultura contemporánea. Aunque mucha de la cultura nosotros la aprovechamos para bien, para llegar a ellos y para insertarnos en la cultura, muchas de las cosas que suceden está tumbando a la iglesia de Cristo y a la iglesia en todo el mundo. Hay cosas que me saltan y no voy a enfatizar, no voy a profundizar en cada una de ellas, pero hay ese relativismo intelectual, y yo uso mucho esta palabra. Ellos dicen o definen que no existe una verdad absoluta y que cada persona define su verdad. ¿Es mi verdad? Yo creo en mi verdad, esa es tu verdad y esa es mi verdad, y ahí nos quedamos conformes. Hay cosas que más nos han hecho daño a la iglesia de Cristo, y una de ellas es el relativismo moral, que no existe una moral general para aplicar a las personas. Así es que lo que es malo para ti puede ser malo para ti, pero para mí es bueno, y viceversa. Y ese relativismo moral ha afectado muchísimo desde los antiguos pasajes en la palabra de Dios hasta el día de hoy, donde la iglesia tiene que despertar o tiene que estar bien entrenada y en dirección con el Espíritu Santo para detectar cuando hay relativismo, para detectar cuando hay un relativismo intelectual, moral, filosófico, científico, porque ahora nos topamos más con que la vida no tiene ningún propósito, que el universo siempre fue un caos. Pero hay cosas quizás aún más profundas, como usted ve aquí, el hedonismo ético, y básicamente eso quiere decir que si no siento placer, si no experimento algo que me lleve un poco más a mi vibrante vida, bueno, no he llegado a lo máximo de la vida, ¿cierto? Y a veces en la vida cristiana se presta a que si no sentí, si no experimento, quizás es como que no está Dios por aquí. No lo quiero confundir en esa vertiente. Yo entiendo que el Espíritu Santo nos llena, nos consume y uno experimenta cosas preciosas en Él. Pero a veces eso ha sido una excusa para no avanzar en Él, para no avanzar en madurez, porque pues es que soy cristiano y no pasa nada, total, aquí sigo mi vida. Y ese hedonismo, que la gente quiere experimentar un placer para satisfacerse en todos sus sentidos, ha sido un ideal máximo, aún más que Dios, aún más que la palabra de Dios, que ha querido que permanezca en la sociedad. Por supuesto, no hablemos de la construcción social. Usted quizás ha escuchado las definiciones de los géneros biológicos, genéticos, preferencias. Eso es todo un caos, ¿cierto? No me voy a meter esta mañana en ese punto, pero donde voy es que la contracultura absorbente, la cultura contemporánea, está martillando a la iglesia cristiana, está debilitando a la iglesia cristiana, está confundiendo a la iglesia cristiana, está debilitando, enfriando. Siempre y cuando usted y yo no estamos preparados, no para debatir, sino para darle respuestas de fe a la gente que necesita escuchar de todos los temas, donde usted y yo hemos vivido la restauración del Señor Jesucristo en nuestras vidas, y a través de lo que el Señor nos da, le servimos y mostramos el amor de Dios al necesitado. En América Latina tenemos una visión en la Iglesia Metodista Libre, hay una mundial que la vi enfrente, pero básicamente es el Señor Jesucristo es el restaurador del ser humano. Él es el que restaura, y nosotros participamos y colaboramos con Él en la restauración de América Latina. Y de hecho lo estamos haciendo de tres formas. La primera de ellas es que estamos desarrollando o buscando desarrollar líderes saludables. Líderes, personas que quieran servir al Señor, pero saludables. ¿Me entienden con saludables? Santidad, transparentes, sin doble vida. También lo hacemos a través de multiplicar iglesias, discípulos, personas. Y si eso tiene que ver con desarrollar grupos aquí, grupos acá, pero que se vayan multiplicando. Decimos que sin oración no hay multiplicación. Probablemente usted ha escuchado eso. Y otra cosa la que hacemos es que buscamos que una iglesia o un grupo, una comunidad de fe,
proporcionarle todas las herramientas. Algunos usan la palabra empoderar, ¿cierto? ¿Me sigue con esa palabra? Darle todas las herramientas para que se inserte en la cultura y que pueda llegar al pobre, a la viuda, al enfermo, al necesitado. A través de esas tres cosas, como Iglesia Metodista Libre, muchos jóvenes, ancianos, adolescentes, adultos, sin título pastoral, que ahora lo reconocemos como laicos. Quizás estoy usando algunas palabras un poco más locales, así es que por eso explico, por si no. Pero es aquel que no ha recibido un certificado de un seminario, pero dice, yo quiero servirle. Usted no se detiene por eso, ¿verdad? Si no tiene un certificado de un seminario, ¿verdad? Porque, déjeme hacer un paréntesis, en América Latina yo no sé el porcentaje, pero por lo menos yo identifico más de la mitad de los países donde estamos como Iglesia Metodista Libre, que nuestros pastores son laicos. Como no hay gente que salga de los seminarios, estoy en un paréntesis de esta predicación, como no hay gente que salga de los seminarios, la gente de la iglesia, yo quiero servirle, pero yo quiero para adelante, yo quiero pastorear, yo quiero dirigir una casa. Así es que más de la mitad, no tengo la cifra exacta, son laicos los que están pastoreando iglesias, casas, haciendo crecer, comunicar el evangelio. De hecho, de donde nosotros vivimos, desde antes de la pandemia, el seminario pues tiene muy pocas personas para pastores, y ahora lo que hace es una estrategia en línea para poder llegar a ellos, y han usado buenas herramientas. Cierro el paréntesis de esto. Lo que usted observa aquí, básicamente, siempre ha sido una amenaza para la iglesia de Cristo. Siempre ha sido una amenaza para la iglesia de Cristo. De hecho, hay algo que a mí me impacta. Hay una descristianización de la cultura. Si Bonet eres cristiana, pues sigo a Cristo, pues sigo a Dios. De repente nosotros mismos nos descristianizamos, o decimos, no es que yo sé que lo he usado, yo lo he usado. No es que yo no creo en una religión, yo creo en una relación. Yo entiendo que de concepto es probablemente esté bien decirlo, pero en realidad usted y yo sí creemos en una religión. Y la Biblia dice, nos habla de la verdadera religión, y usa la Reina Valera, dice sin mácula, ¿no? Las viudas, los enfermos. Pero a veces esas sencillas palabras, que yo uso muchas de ellas, pero ojo, cuando descristianizamos frente a la cultura, a veces nos avergonzamos y nos podemos llegar a avergonzar del mensaje de salvación. Nunca fue un impedimento, porque la obra de Dios hasta el día de hoy sigue creciendo exponencialmente, aún en medio de la contracultura. Usted y yo tenemos muchos desafíos, muchísimos desafíos. ¿Sabe? Hay lugares como en África, Venezuela, donde escuchamos testimonios de la iglesia de Cristo. Escuché un testimonio en una colonia en Mexicali. En una parte de Baja California Sur escuché un testimonio, yo sé que hay muchos más, de lo que están pasando en pequeñas comunidades o en iglesias o en comunidades de fe, donde usan la palabra avivamiento. Y la palabra avivamiento quizás usted y a mí nos puede asustar, o puede sonar que es de grandes masas, aunque normalmente lo hemos escuchado, pero la palabra avivamiento tiene buenas raíces bien sentadas o fundamentadas. Muchas o la mayoría de ellos tienen que ver con santidad, tiene que ver con decir yo voy por el perdido, tiene que ver con unidad, tiene que ver a través de ello de la cobertura y la llenura del Espíritu Santo. No importa el lugar, no importa la ciudad, no importa el templo, pero donde dos o tres están ahí y empiezan a buscar de la profundidad, aún en medio de toda la contracultura, es cuando surge la palabra avivamiento. En medio de ello, no sé si hay un cuadro, por favor, por aquí o antes, si lo pudiéramos mostrar, por favor. Pero mire,
en este cuadro que lo saqué de un estudio reciente de un buen maestro que se llama Guillermo Flores, quizás usted lo ha escuchado. Este es su estudio de doctorado, así es que esto no es inventado. Él lo hizo y él tiene un libro que se lo puedo pasar a quien guste. Básicamente nos habla como de la línea de cómo la Iglesia de Cristo, hablando de la Iglesia Metodista Libre, cómo ha ido saliendo, creciendo o emergiendo a través de todo ello. Así es que si usted alcanza a ver esa tabla, no sé si lo estoy tapando yo porque yo soy muy grandote, me agacho un poquito, pero si usted alcanza a ver esa tabla, más o menos de 1750 a 1920 estuvo creciendo la iglesia cristiana. Una vez más, para ya no repetir, la Iglesia Metodista Libre, estamos claros con ellos, ¿cierto? Ha estado o estuvo creciendo. Así es que eso más o menos en 1920, el metodismo en Inglaterra y en Irlanda probablemente tenía casi 1 millón de fieles, que es básicamente a donde está llegando África en este momento, a 1 millón de cristianos metodistas libres en todo el continente africano. Ahora, de 1920 hasta el presente, esto ha seguido declinando sin parar. Hay algo interesante según la historia o la narrativa, la metanarrativa con las cruzadas de Billy Graham, quienes escuchamos hablar de él, que hizo muchísimas cosas impresionantes y es curioso, la mayoría o casi todas al aire libre, con masas, en el contexto, en la cultura. Y eso usted lo puede leer en libros que nos llevan en estas cifras. Ahora, al día de hoy, al presente, en este siglo, el metodismo en Inglaterra bajó casi de 1 millón a 200,000 fieles, a 200,000 personas. El maestro de doctorado que nos hablaba de esto, él decía que si esto seguía así, para el año 2050, esto podía estar en vías de extinción. En vías de extinción. Y aunque esto es una gráfica, cuando usted, no sé si usted ve gráficas en su trabajo o las ha visto, pero cuando la gráfica ya va así y no para, usted como que se alarma, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Porque aquí hay algo alarmante. Por supuesto que estamos seguros que este nivel en el que ha declinado, principalmente en el país, volviendo a la historia de John Wesley, de los fundadores de estas denominaciones, donde se ha levantado este movimiento, un movimiento de avivamiento, porque entre otras cosas, una de las predicaciones o los mensajes era de estar listos para la segunda venida de Cristo. Quizás es un mensaje que yo escuchaba mucho más de niño que de hoy, de recoger la cosecha. Hechos capítulo 2, Joel 2, si usted puede quizás más adelante poder buscar de lo que estoy hablando. Pero hay como que un análisis, que esa es la palabra, de un declive, esa es la palabra más exacta, correcta, un declive de las congregaciones, por lo menos, o de los fieles en diferentes factores. Y quizás siendo muy autocrítico, porque esto es una autocrítica, si usted me sigue en esta palabra, quizás en esta autocrítica como que hemos domesticado a la iglesia y ha muerto como que el carisma, la sencillez, y estoy generalizando, por supuesto, dinámico, de cómo Hechos 2, la iglesia después de la resurrección, que se juntaba y compartía el pan, oraba, leía la palabra, juntos, se unía de grupo en grupo. Quizás hecho eso, ahora lo hemos domesticado un poco. Y para mí me alarma, pero no me alarma y me deja, pues sigue la iglesia de Cristo y la iglesia. No, a mí me alarma y me da mucha esperanza. Entonces, ok, muy bien. Entonces, ¿qué paso voy a dar yo como hijo de Dios? Desde lo que Él me dio, tengo. Desde donde estoy. Yo apunté unas palabras
directamente de este personaje y se las quiero leer de 1700. Él escribió de esta manera: no temo que las personas llamadas metodistas nunca dejen de existir ni en Europa ni en América. Esto está sacado de un diario. Dice: pero temo que estos existan como una secta muerta, teniendo la forma de una religión, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y esto sin duda será el caso, a menos que se mantengan firmes en el Espíritu, en la disciplina, en la oración, en su palabra, en la doctrina, como desde cuando comenzó la iglesia. No dijo nada nuevo, ¿cierto? No dijo nada nuevo que quizás usted y yo hemos podido reflexionar. Este mensaje va en dos vías. Una es para aumentar un poco la carga por el necesitado allá afuera. Y la otra vía de este mensaje: muy bien, entonces aquí estoy situado, Tijuana, Colonia Independencia, o donde quiera que usted vive, pero este es su templo, esto es su comunidad de fe. Ok, entonces, ¿hacia qué pasos vamos? ¿Y dónde vamos? Porque la iglesia al final de cuentas se une y sirve para llevar el mensaje de salvación. Yo le decía en el campamento, ahora que tuve la oportunidad de compartir, y quizás lo repito porque es parte de mi vocabulario, porque la iglesia no es estática, la iglesia está en movimiento. De hecho, eso es parte de una característica del avivamiento. Se mueve, es ágil, es dinámica, no se está quieta. Así que llega un punto en esta mañana. Quiero llegar a un punto esta mañana. Siguen, ahí déjala por favor. De acuerdo a quienes escriben conceptos de forma teórica, pero tratando de ser realistas al testimonio de la historia de la iglesia de Cristo, un avivamiento son visitaciones frescas y renovadoras de Dios a su iglesia. Los despertares espirituales sacan a la iglesia de periodos de parálisis, pasividad, a salvación y renovación. Porque desde que ha existido testimonios de avivamientos, los avivamientos no necesariamente son masas de gente, miles de gente, pero sí una comunidad de fe que impacta adentro del templo e impacta afuera del templo. Que no solamente impacta al ser llenos del Espíritu Santo, sino que esa llenura del Espíritu Santo impacta para lograr un cambio social en la cultura donde ellos se mueven, donde la iglesia se mueve, donde la iglesia camina. Así es que en el plano personal, donde tú vives, ¿qué está pasando alrededor de ti? ¿Y cómo estamos influyendo? Eso es para mí también, por supuesto. Porque yo lo abrazo como una sencilla carga en mi corazón, pero también me pone en perspectiva, entonces, ¿cómo voy a accionar mi vida en Cristo a través de lo que yo creo que es un despertar de la iglesia? Y no sé si esto le suena fuerte o esto es algo quizás que usted escucha bastante. Personas como Wesley, Francis Asbury, yo tengo muchos nombres porque me gusta leer y hay como 4, 5, 6 personas que entre 1700 hasta llegar a los 1900 se destacan porque se dieron cuenta que la vida cristiana afecta a las familias, se inserta en las familias para renovar, para salvación, y no se queda en la familia y no se queda en un lugar, sino que también afecta a la cultura, a la sociedad. Porque cuando una iglesia, cuando una comunidad
¿Sigue trabajando para el Señor? Totalmente es una iglesia que inspira o es de influencia para la cultura. Mire, tan solo en los avivamientos que sucedieron en el siglo XVII, siglo XVIII, la historia nos dice que se crearon las grandes universidades de Estados Unidos, Yale, Princeton, Harvard. Avivamientos en África de la Iglesia Unida. Se habla de misioneros. Hay 2 o 3 misioneros que destacan por fundar hospitales, por luchar contra la esclavitud. Y eso surge de personas con una fe viva y ferviente, que aun cuando está su contracultura, afectan a su comunidad de fe, pero afectan a la cultura. Hace 2 o 3 años pasó algo que le llamaron avivamiento en una universidad que se llama Asbury en Wilmore, Kentucky. No sé si usted escuchó hablar de ello, pero es una capilla como de 1500 personas, y la capilla de la mañana, que es la de la mañana de los estudiantes, porque van en la universidad y es una universidad cristiana, que mucho de las bases y gente que está en el staff es de la Iglesia Metodista Libre. Así es que los jóvenes empezaron a orar al Señor, y de testimonio de los maestros, cuando yo cursaba la licenciatura en ese seminario de la universidad, en esa temporada, él nos decía, es que jóvenes están cayendo y confesando sus pecados, y el otro está confesando sus pecados y salen comprometidos. No sé cuánto duró, no sé si duró como 45 días o 65 días, pero nosotros teníamos un maestro que vivía casi enfrente de esa capilla, y nos decía que afuera de la capilla la policía tuvo que poner redadas en las carreteras, porque es un pueblo pequeño. ¿A qué vienes? No vengo de Chile, vengo de África. ¿A qué vienes? Pues a ver lo que está pasando. No, ya no dejaron entrar a la gente, porque el pueblo se llenó. ¿Cómo se dice? Se saturó totalmente. Dice nuestro maestro que afuera de la capilla estaba como un food truck, como esos camioncitos de Chick-fil-A, de Subway. Había uno de Carl Jr., había uno de Chipotle. Esos, para que agarre hambre, ¿cierto? Y dice que estaban afuera de la capilla y que había muchos food trucks. Y que había la NBC, Fox News, y no sé si hasta ESPN, no lo sé. Pero que estaban ahí y estaban regalando la comida a toda la gente que venía. Regalando la comida y las noticias. Cerraron el pueblo de Wilmore, Kentucky, por lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Que por 65, 45 días, no le quiero mentir, no paró el culto y no paró el servicio. Pero no solo se trataba de un culto o un servicio, sino qué es lo que pasaba después de salir de ese culto de servicio, porque algunos iban a dormir. Entonces pararon las clases en la universidad. Nuestras clases pararon como 15 días para reorganizarse los maestros, porque no dejaban de ir mañana y noche. Jóvenes universitarios, usted sabe que es la etapa donde más se nos van de la Iglesia de Cristo en la universidad. ¿Usted sabía eso? Se dice que el 70%, 80%, cifras quizá de hace 5 años, en Estados Unidos, los jóvenes de una iglesia se van y ya no regresan. En México, eso tampoco es una noticia tan disparatada. Los jóvenes en la universidad se van. Muchos de ellos por la tabla que les mostré, por toda la contracultura, que los bombardea. Se confunden. Entonces de repente, Jesús es el Hijo de Dios, pero dioses hay muchos, ¿verdad? Y el cristiano, ajá. Y Dios es bueno y ama a todos y todos somos sus hijos. Y los cristianos, pues sí, ajá. Ahora, si se quedó con dudas, hable con su pastor después. Pero usted y yo necesitamos estar preparados para responder todas las dudas teológicas de una manera sencilla, donde están siendo dispersos, bombardeados la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo tiene que estar firme para poner su armadura y servir y darle para adelante.
que dentro de ello ha surgido la palabra avivamiento. A pesar de un mundo de maldad, a pesar de un mundo complejo socialmente hablando. Bueno, no sé si ya me pasé de tiempo, pero estoy llegando a un punto. El mensaje que predicó John Wesley, me regreso a la historia, de avivamiento, donde empezó a crecer la iglesia y a contagiarse. Y la misma iglesia a servir, entrenar, desarrollar y salirse a caballo, en barco. La historia dice que hasta los bares se metían a compartirles. Usted, si lo quiere hacer, organícese bien antes de hacerlo, no vaya a caer por ahí. Pero así es la historia, que a todo lugar y en todo momento iban y compartían de él. Pero no se crea ¿qué mensaje les damos? Porque ahora nosotros como que queremos hacer algo innovador y fresco. ¿Y qué mensaje les damos? Porque no somos como que tan cool para decirles qué mensaje les damos. El mensaje fue sencillo. El mensaje de salvación. 1 de Juan capítulo 2. Abogado tenemos para con el Padre. Él es fiel y justo para perdonarnos. Deja de pecar. Deje de pecar. No os pequéis. Por eso te escribo esto. Tenemos un solo mediador, el Hijo, entre nosotros y el Padre. Mensaje claro de salvación. Y ahí es cuando se da a conocer parte. Siguiente, por favor. Parte de esto. Por supuesto que no puedo predicarle esto porque será una predicación o una clase por cada uno de esos temas. Pero en este sencillo mensaje de salvación, lo que, gracias a Dios por este tipo de personas, nos dejaron un precedente como cristianos, como metodistas libres, para saber que aún cuando estemos alejados y en pecado, la gracia preveniente, que es esta gracia que está, la gracia de Dios, Dios tiene misericordia de ti. Va a haber un momento donde vas a llegar a Él y yo estoy orando por ti y yo sé que tú vas a doblar tus rodillas, donde la gracia convincente me convence de pecado, donde la gracia justificadora, la justificación de nuestros pecados, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y a través de ello su sangre nos limpia y Él nos justificó para una vida nueva. La gracia santificante, que le he escuchado a usted mucho, santificadora, santidad, la perfección. Y la gracia glorificante, que vamos a estar con Él en su gloria. Lo creemos así como hijos de Dios cuando Él venga por su iglesia. Este mensaje que fue predicado y ahora lo enseñamos ha sido una muy buena carretera, una muy buena base para decirle al que necesita escuchar de Dios, para que usted y yo nos animemos, nos despabilemos. Y si usted es salvo esta mañana, el Señor le quiere usar. El Señor le quiere usar. No importa si usted no sabe hablar muy bien, no tiene muchos estudios teológicos, el Señor quiere que le sirva. Aquí adentro y allá afuera. Aquí adentro y allá afuera. Usted sabe sus limitaciones, deje que Dios se encargue de sus limitaciones. Él se encarga de mis limitaciones. Yo le decía a mi esposa esta mañana que lloraba a solas y quizás para algunos cantábamos de niños, heme aquí, yo iré, Señor. Yo le digo, Dios, no es tan fácil ahora que aquí ando. No es tan fácil, Dios. No es tan sencillo. Básicamente su respuesta para mí fue,
Yo te plantaba en las naciones, ahora te aguantas. Lo cantabas, lo decías, ahí estabas haciendo congresos, ahora estás aquí y ahora le das para adelante. Eso es Dios hablándome a mí, ¿verdad? Pero yo no sé cómo le habla a usted. Yo no sé qué le está hablando Dios a usted en este momento o etapa de su vida. Pero ¿sabe algo? Siguiente, por favor. Todo esto que usted está leyendo aquí son obstáculos que van a querer y están interfiriendo en nuestra vida en Cristo. Como personas, como iglesia y comunidad de fe. Dureza de corazón, incredulidad, pecados no confesados, hipocresía, robarle a Dios, descuida de los deberes sociales del cristiano. Usamos la escuela antigua tradicional o abusamos de la nueva escuela relevante cool. Descuidamos de la oración, descuidamos de la lectura en su palabra. Hay un desgano y hay un abandono del servicio voluntario en la iglesia local. No evangelizamos, etc, etc. Yo esto lo escribo para mí. Yo dejo que el Espíritu Santo le permita leer lo que usted quiera. Pero eso yo lo escribo para mí. Porque a mí Dios me habla cuando hay obstáculos que no me permiten avanzar. Por eso la invitación es personal esta mañana. ¿Qué nos habla el Espíritu Santo? No importa su edad ni su estudio, creo que eso queda claro y usted lo escucha muchísimo eso. No importa si usted cree tener o no tener, o si es nuevo en el Evangelio o antiguo en el Evangelio, o cree que se la sabe de todas. Pero una iglesia apagada, sin oración, sin bautismo del Espíritu, sin una fe vibrante, sin santidad, sin la búsqueda de la presencia de Dios, sin la atmósfera sobrenatural, porque Dios es el hacedor de milagros, el Todopoderoso, y nuestro Dios puede hacer lo que quiera, donde quiera. No estoy siendo sensacionalista, estoy diciéndole que tenemos al Dios Todopoderoso y que si Él quiere hacer milagros. Así es que si para Él no hay nada imposible, nos basta solamente, Señor, me pongo en tus manos y haz lo que quieras hacer. Solo yo te quiero servir, te quiero obedecer. Si me amas, ok, guarda mis mandamientos. Si me amas, está bien, obedece mis mandamientos. Te quiero obedecer, quiero avanzar adelante. Para mí no hay otra opción. Es así de simple. Bueno, esa es mi conclusión. Es así de simple. No hay opciones. O usted sigue creciendo en el Señor, o usted y yo seguimos creciendo en Él, en la perfección cristiana en santidad, o usted y yo nos quedamos tibios, fríos, y dejamos que la sociedad siga avanzando, creciendo, multiplicándose en maldad y todo lo que hace, y usted y yo solo la debemos pasar inmoralmente, relativismo, hedonismo, todo eso. Y la iglesia puede estar estática y no pasa nada. Históricamente y sociológicamente, los despertares espirituales de una iglesia han sido fuerzas que renuevan. ¿Me sigue con ello? Renuevan. Usted ha estado un día muy cansado y necesita dormir 10 horas. No sé si usted ya puede dormir 10 horas o lo dejan. Pero usted duerme 8 o 10 horas, ¿cómo amanece usted? Hablando positivamente. ¡Oh! Hasta que descansé. Usted viene un día de trabajo y se quita los tenis, los zapatos, y usted se avienta en el sillón y estira los pies. ¿Y qué dice usted? ¡Ah! Se siente como que empieza a crecer un aire de renovación, ¿no? Usted trae un dolorzazo de cabeza, se toma una paracetamol, un Tylenol, y se hace el efecto, usted como que descansar. Le digo estos ejemplos tan burdos, tan sencillos, porque la renovación de Dios viene de pies a cabeza.
La iglesia de Cristo necesita ser renovada. El apóstol Pablo lo ha dicho. El apóstol Pablo siempre nos ha dicho la fórmula de que nos renovemos. No de la forma como que quizás la podamos hacer con un piso bonito. Por supuesto, no me confunda. No se confunda. Un piso eso es material, eso es pasajero. Eso es en 20, 30 años o en 10, espero que no. Esto hay que cambiarlo. Eso se quita. Estos tenis, esta camiseta, todo se va. Pero el alma, el interior, lo que queda, está por dentro, lo que es eterno. Yo oro, mi querido hermano, yo oro esta mañana y en mi aspecto personal que mi vida cristiana vaya mucho más allá de servir a Dios con lo que creo que puedo hacer, sino servir a Dios con lo que creo que no puedo hacer, pero Él sí lo puede hacer. Que si como comunidad o como iglesia cristiana no solamente tengo la capacidad para que el vecindario conozca, sino que no sé cómo lo voy a hacer, pero yo puedo hacer una casa para viudas, para enfermos, ustedes tienen un sinfín de cosas que hay que hacer en ese punto. Pasábamos por la casa de los pobres, ¿se llama así todavía? Mire, desde que yo tengo 6 años, yo vi esa casa de los pobres. Y por supuesto no sé qué sucede adentro, ¿cierto? Pero yo realmente hablo del exterior. Yo le digo a mi esposa, desde que yo tengo 6 años, la gente está afuera y la gente adentro le da comida, le da alimento, le da vestido, ¿no? Creo que algunos se quedan a dormir. Y ahorita en la mañana vimos lleno de ahí. Estoy seguro que el dueño de esa casa, sea cual sea el interés, tiene una carga que el Señor se la puso aun cuando quizás no se sienta tan capaz. Así es que la oración esta mañana, en las 2 vías que yo le predico este mensaje, es que si usted tiene carga en su corazón, deje que esa carga le siga incomodando para buscar más de Él y servirle. Y esta mañana, que usted pueda seguir avanzando en santidad, perfección cristiana. Usted pueda seguir avanzando en madurez. Y que usted pueda seguir inspirando y afectando, espiritualmente hablando, de forma positiva, amorosa, en gracia, para aquel que lo necesita. Póngase de pie, por favor, esta mañana. La iglesia de Cristo, nosotros sus integrantes, los discípulos, para algunos dicen que estamos en una etapa de crisis, algunos dicen que estamos en una etapa de relevancia y avanzar. Estoy seguro que hay diferentes formas de verlo en el contexto donde quiere que estamos. Pero yo quiero que usted piense en Tijuana, en la colonia Independencia, o en la colonia donde usted vive, el Rubí, o no sé, creo que solo me dice esa colonia. Mi oración es esta mañana. La verdad es que si usted piensa que los que predicamos aquí arriba es porque somos mejores, usted se debe decepcionar de nosotros. Si usted o alguien piensa que los que nos animamos a hablar de la palabra de Dios, con lo que Dios nos da o lo que podemos hacerlo, es porque somos los más preparados, usted se puede decepcionar de ello. Pero lo que sí anhelamos es: quiero más de ti, Dios. Lléname, Padre. No me quiero quedar quieto.
donde quiera que estoy, con lo que yo creo que tengo, cualquier obstáculo que usted crea que lo puede tener, no solamente hablo de que usted viaje y haga y dé, no. Eso el Espíritu Santo, usted lo dice y lo aterriza. A mí me aterriza con lo que Él me habla a mí, pero usted, con lo que el Espíritu Santo le habla, donde allí está usted, con lo que usted no solamente hace, con lo que usted es, y a través de lo que usted y yo somos, es que el Espíritu Santo trabaja. Frutos del Espíritu Santo. Guarda unos segundos de silencio. Lo que el Espíritu Santo tenga que hablarle a usted. No se distraiga, por favor. Unos segundos más. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Quiero ser más como tú, Padre. Y comprendo que tengo tantas razones para quizás desanimarme o echarme para atrás. Padre, pero aquí está mi corazón, mi vida. Soy hijo tuyo, Señor. Te quiero servir. No solamente por querer hacer algo, Padre, sino porque en ese servicio está la vía o la carretera, como lo he dicho esta mañana, Dios, del propósito que tienes para mi vida. Algunos de aquí te hemos fallado tanto, Dios, pero gracias por ese pasaje de Juan capítulo 2. Por tu gracia y misericordia, Señor. Tu gracia y misericordia está para con su iglesia. Ayúdanos, Padre. Si la iglesia de Cristo en cualquier lugar está dormida, Dios, Señor, queremos despertar como iglesia, Padre. Y hablo en general, Dios, y cada quien lo toma de manera personal o como trabajen administrativamente en cualquier iglesia, comunidad de fe. Pero no puede ser que estemos desunidos como iglesia de Cristo, Señor. Trae unidad, amor, compasión, gracia, Señor, y que la vida cristiana puede inspirar, influenciar aún más allá afuera donde se ocupa, Señor, en esta temporada, en este siglo. Solo oramos, Padre, para que tú nos guíes, que aquí está nuestro corazón, Dios. En tu nombre, Jesucristo. Solo le muestro esto y finalizo. Este es un Nuevo Testamento y está forrada con plástico, y sus hojas, algunas de ellas creo que aguantan un poquito más el agua. Y quienes la hicieron, dice, esta Biblia fue hecha para los que van a la playa y surfean. Dice, los surfistas viajan por el mundo buscando satisfacción a través del surfing. Aquí vas a leer cómo algunos encontraron la verdadera satisfacción conociendo al Dios que creó las olas. Yo no sé quién creó esto, pero dice Christian Surfers. Ellos tienen iglesia en la playa. Y adentro está llena de testimonios de gente que ha venido a los pies de Cristo. Es alguien que dice, yo no sé predicar, a mí no se me da mucho esto, pero donde yo estoy, ahí te quiero servir. Así que esta Biblia se la regalan a los que están en la playa. Si se les moja, pues no les va a afectar tanto. Y que vean testimonio de gente que como ellos ha sido cambiada y transformada en el Señor, y que se den cuenta que mucho más allá de un deporte están haciendo su deporte con el Creador, el cual ellos viven ese deporte. Cada vez que yo veo esto digo, wow, Dios, es cierto. Yo no sé qué le pondría en mi caso, pero ahí donde tú estás, Dios tiene un propósito para tu vida. Señor te bendiga.